La filosofía política es una disciplina que explora los fundamentos éticos y normativos de la vida en sociedad, así como las estructuras de poder que la regulan. Se ocupa de cuestiones como la justicia, la libertad, la igualdad, la democracia y la legitimidad del poder. Aspectos clave de la filosofía política: justicia y equidad. La filosofía política busca comprender qué significa una sociedad justa y equitativa, y cómo las leyes e instituciones deberían reflejar estos principios. Bien común. Se pregunta sobre el bien común y cómo las decisiones políticas deberían tener en cuenta el bienestar de todos los ciudadanos. Derechos y deberes. Analiza los derechos y deberes de los individuos y del Estado, y cómo se relacionan entre sí. Legitimidad del poder. Examina las bases de la autoridad y cómo el poder político puede ser legitimado. Igualdad y dignidad. Se centra en la importancia de la igualdad y la dignidad humana como fundamento de una sociedad justa. Preguntas fundamentales. ¿Qué es el poder político y cómo se justifica? ¿Cuáles son las formas más justas y eficaces de gobierno? ¿Cómo se pueden proteger los derechos individuales y colectivos? ¿Qué papel juega la ciudadanía en la vida política? ¿Cómo se puede lograr una sociedad justa y equitativa? Figuras importantes. Platón, considerado por muchos como el padre de la filosofía política occidental, desarrolló ideas sobre el gobierno ideal en su diálogo La República. Aristóteles exploró las diferentes formas de gobierno y los principios de la justicia en su obra política. John Locke propuso la teoría del contrato social y defendió los derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Jean-Jacques Rousseau desarrolló la idea de la soberanía popular y la importancia de la voluntad general. Karl Marx criticó el capitalismo y desarrolló una teoría del socialismo y el comunismo. La filosofía política es una disciplina que busca comprender los fundamentos éticos y normativos de la vida política, analizando conceptos clave como la justicia, la libertad, la igualdad y la legitimidad del poder, y proponiendo alternativas para construir sociedades más justas y equitativas. La filosofía política es la rama que se centra en el estudio de aspectos como la autoridad, el gobierno, las leyes, la propiedad o la libertad de los individuos. También aborda temas pertenecientes a otros campos, como el propio derecho. La filosofía de la política es una rama de la filosofía que reflexiona críticamente sobre el poder, el gobierno, la justicia, la libertad, los derechos y las estructuras sociales que organizan la vida en común. Se pregunta cómo debe organizarse la sociedad, qué es una buena vida en comunidad y qué justifica la autoridad del Estado. ¿Qué es? Es el estudio reflexivo, normativo y crítico sobre los fundamentos, fines y medios del poder político. A diferencia de la ciencia política, que describe y analiza cómo funciona el poder en la práctica, la filosofía política se pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Cuál es el mejor sistema político? ¿Qué derechos deben tener las personas? ¿Por qué deberíamos obedecer al gobierno? ¿Es legítima la desigualdad? ¿Cómo es? Crítica, cuestiona las estructuras políticas existentes. Normativa, propone ideales y principios sobre cómo debería ser la política. Histórica y contemporánea, estudia tanto a pensadores clásicos como Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Marx, como a autores actuales como Rawls, Foucault, Habermas, Nozick. Multidisciplinaria, se relaciona con la ética, la sociología, la economía y el derecho. ¿De qué trata? La filosofía política trata temas como el Estado y su legitimidad, ¿por qué existe el Estado y qué lo justifica? La libertad y la autoridad, ¿cómo se equilibra la libertad individual con la autoridad política? La justicia social, ¿cómo se distribuyen los recursos, oportunidades y derechos de manera justa? El contrato social, ideas sobre cómo surge el poder político por consenso. La democracia, el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, el autoritarismo, reflexiona sobre los distintos sistemas políticos y sus justificaciones éticas. La filosofía política no se limita a describir cómo es la política, sino que busca entender cómo debería ser. Es una herramienta poderosa para pensar el presente, criticar las injusticias y proponer formas más humanas y racionales de vivir en sociedad. La filosofía de la política sí sirve para el ser humano, y es una herramienta valiosa para su desarrollo individual y colectivo. Marca de verificación gruesa blanca, ¿por qué sirve la filosofía política al ser humano? Nos ayuda a entender el poder y la autoridad. Reflexiona sobre quién tiene el poder, por qué lo tiene y si es justo o no. Nos permite cuestionar el poder cuando es abusivo o injusto. Defiende los derechos humanos y la dignidad.
establece principios de justicia, igualdad y libertad que permiten luchar contra la opresión, la discriminación y la violencia. Fomenta el pensamiento crítico y la participación. Nos enseña a no aceptar las cosas tal como están, sino a preguntarnos si hay mejores formas de organizarnos como sociedad. Propone modelos de sociedad más justos. Ayuda a diseñar sistemas políticos y económicos que busquen el bien común, no solo el interés de unos pocos. ¿Por qué puede ser buena para el ser humano? Promueve la justicia y la paz social. Una sociedad bien pensada filosóficamente puede prevenir conflictos, respetar los derechos y crear oportunidades para todos. Nos hace más libres. Al entender la política, podemos tomar decisiones informadas y no ser manipulados fácilmente. Humaniza la política. Le da un sentido ético, poniendo en el centro a la persona, su dignidad y su bienestar. Símbolo de peligro, ¿puede ser mala la filosofía política? La filosofía política no es mala en sí misma, pero puede ser usada de forma negativa si justifica sistemas opresivos. Algunas teorías políticas han sido usadas para justificar dictaduras o exclusiones. Se queda en la teoría sin aplicarse a la realidad, si no se conecta con los problemas reales de la gente, pierde su valor práctico. Es usada como herramienta de poder sin ética. Si el conocimiento filosófico se usa solo para manipular o dominar, se convierte en un riesgo. La filosofía política es buena y útil para el ser humano porque nos ayuda a vivir en sociedades más justas, libres y conscientes. No es buena ni mala por sí misma, sino que su valor depende del uso que le demos. Nos invita a pensar cómo vivir mejor juntos y cómo construir un futuro más digno para todos. La filosofía de la política nos enseña a pensar críticamente sobre cómo vivimos en sociedad, cómo se organiza el poder y qué significa la justicia, la libertad y el bien común. A continuación te explico qué nos enseña, por qué nos lo enseña y cómo lo hace. ¿Qué nos enseña la filosofía política? ¿Qué es la justicia? Nos ayuda a entender cómo se debe repartir lo que es justo, derechos, deberes, recursos, y por qué. ¿Qué es el poder y cómo debe ejercerse? Nos enseña a analizar quién manda, por qué lo hace, y si esa autoridad es legítima o abusiva. ¿Qué es la libertad? Reflexiona sobre lo que significa ser libre, hacer lo que uno quiere o vivir con reglas justas. ¿Qué tipos de gobiernos existen y cuál es mejor? Examina la democracia, el autoritarismo, el anarquismo, el liberalismo, el socialismo, etc. Cómo vivir en comunidad sin violencia ni injusticia. Nos guía para construir sociedades donde se respeten los derechos de todos. ¿Por qué nos enseña eso? Porque el ser humano vive en sociedad, y esas relaciones deben ser justas y razonables. Porque el poder sin reflexión puede volverse opresivo. Porque la libertad y la dignidad humana necesitan principios sólidos para no ser violadas. Porque todos queremos vivir mejor, y eso requiere pensar cómo organizarnos para convivir de manera justa. ¿Cómo nos enseña eso? A través del pensamiento crítico. Nos invita a cuestionar lo que parece normal o natural en la política y preguntarnos si es justo. A través de preguntas fundamentales. No da respuestas fáciles. Pregunta cosas como, ¿por qué obedecemos leyes? ¿Es justo que unos tengan más que otros? ¿Qué es más importante, la libertad o la seguridad? Estudiando a los grandes pensadores políticos, como Platón, Aristóteles, Hobbes, Rousseau, Marx, Rawls, Foucault, entre muchos otros, que han desarrollado teorías sobre cómo debería ser la sociedad, relacionando ideas con la realidad actual. Analiza el presente, injusticias, conflictos, crisis políticas, para proponer soluciones éticas. ¿Qué nos enseña? A entender el poder, la justicia, la libertad y cómo vivir mejor en sociedad. ¿Por qué nos lo enseña? Porque necesitamos vivir juntos de forma justa y consciente. ¿Cómo nos lo enseña? Mediante la crítica, el diálogo, el estudio de ideas y la reflexión ética. La filosofía misma nos invita a cuestionar todo, incluso sus propias ideas. Símbolo de peligro, cosas malas que se pueden pensar de la filosofía política. Puede ser muy teórica y alejada de la realidad crítica. A veces parece que los filósofos políticos hablan de ideas ideales que no se aplican en la vida real. Ejemplo, un filósofo puede escribir sobre una sociedad perfectamente justa, pero eso puede sonar imposible en países con pobreza, corrupción o violencia. Se ha usado para justificar injusticias críticas. Algunas ideas filosóficas han sido utilizadas para defender la esclavitud, el colonialismo o regímenes autoritarios. Ejemplo, filósofos como Hegel o algunos pensadores conservadores defendieron sistemas que excluían a muchas personas, como mujeres o pueblos colonizados.
Puede ser manipulada por el poder. Crítica. Políticos o gobernantes pueden usar teorías filosóficas para justificar su dominio. Ejemplo, un dictador puede citar a filósofos para parecer sabio o justo, cuando en realidad está oprimiendo al pueblo. A veces no ofrece soluciones prácticas. Crítica. La filosofía política puede quedarse en la crítica sin proponer acciones claras o aplicables. Ejemplo, algunos filósofos solo critican el sistema, pero no proponen cómo cambiarlo realmente. Puede crear división si se usa ideológicamente. Crítica. Las ideas políticas filosóficas, como el comunismo o el liberalismo, pueden enfrentar a grupos sociales. Ejemplo, algunos debates filosóficos terminan en conflictos entre derecha e izquierda, sin buscar el diálogo. ¿Por qué es bueno pensar también lo malo? Porque la filosofía no es dogma, es decir, no se trata de creer ciegamente, porque entender los límites de una idea nos ayuda a mejorarla o adaptarla. Porque criticar la filosofía política nos hace más libres y conscientes. Posible cosa mala porque puede ocurrir. Es muy teórica, no siempre se conecta con la realidad de la gente. Se ha usado para justificar injusticias. Algunas ideas fueron usadas por el poder de forma egoísta. Puede ser manipulada. Los poderosos pueden torcer las ideas para su beneficio. Le falta acción práctica. A veces critica mucho, pero no propone soluciones claras. Puede dividir más que unir si se usa solo para atacar ideologías contrarias. Pensar críticamente también significa reconocer lo bueno y lo malo de cualquier disciplina, incluso de la filosofía política. Lo importante es usar ese pensamiento para buscar justicia, libertad y dignidad para todos. La filosofía de la política se creó en la antigüedad, especialmente en la antigua Grecia, cuando los seres humanos empezaron a reflexionar conscientemente sobre cómo vivir juntos en sociedad, cómo organizar el poder y qué es una vida justa. ¿Cómo se creó la filosofía política? Se creó cuando los primeros pensadores comenzaron a preguntarse por el origen y el sentido del poder, la ley y la justicia. En vez de aceptar ciegamente lo que mandaban los reyes o las tradiciones, los filósofos empezaron a razonar, discutir y escribir sobre cómo debería ser una buena sociedad. Los primeros en hacerlo fueron los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, hace más de 2.000 años. En vez de pensar que el poder venía de los dioses o del destino, quisieron entenderlo a través de la razón. Nació entonces una nueva forma de pensar, la política como una cuestión ética y racional. ¿Por qué se creó la filosofía política? Porque las personas vivían en comunidad y necesitaban reglas justas. La convivencia genera conflictos, y era necesario pensar en formas de resolverlos. La política busca organizar la sociedad de manera justa, porque empezaron a aparecer diferentes formas de gobierno. En Grecia había democracia, tiranía, oligarquía, etc. Los filósofos querían saber cuál era mejor. Esto generó debates sobre cuál es el mejor sistema político, porque querían entender el bien común. ¿Qué es lo bueno para todos y no solo para unos pocos? Se buscaba una vida feliz no solo individual, sino también colectiva, porque surgió la libertad de pensar y criticar. En las polis griegas, ciudades-estado, había espacio para debatir, dialogar y filosofar sobre el poder. Ejemplo, el nacimiento con Platón y Aristóteles. Platón, 427 a 347 AC, se preguntaba qué es la justicia y cuál es el gobierno ideal. Imaginó una ciudad perfecta en su obra La República. Aristóteles, 384 a 322 AC, estudió diferentes tipos de gobiernos reales y escribió sobre cómo lograr la felicidad en comunidad. La política, como se creó, a través del pensamiento racional y crítico de los primeros filósofos griegos. Porque se creó, para entender y mejorar la convivencia, la justicia y el uso del poder. La filosofía política nació cuando los humanos dejaron de aceptar el poder como algo divino o incuestionable y comenzaron a reflexionar sobre cómo debía ser una sociedad justa, libre y bien organizada. Antigüedad, el nacimiento de la filosofía política. Lugar, Grecia y Roma. Pensadores principales. Sócrates, 470-399 AC, no escribió nada, pero a través de los diálogos de Platón nos enseñó a cuestionar la autoridad y buscar la verdad. Platón, 427-347 AC, escribió La República, donde propone una ciudad ideal gobernada por filósofos. Pensaba que el poder debía estar en manos de los sabios. Aristóteles, 384-322 AC, en La Política, estudió los tipos de gobierno y afirmó que el ser humano es un animal político. Defendía un gobierno equilibrado. En Roma, Cicerón,
106-43 se desarrolló ideas sobre la ley natural y la justicia universal. Influenció mucho el pensamiento cristiano y moderno. Edad Media, filosofía política y religión. Lugar, Europa cristiana y mundo islámico. Pensadores principales. San Agustín, 354-430. En la ciudad de Dios, separa la ciudad terrenal, imperfecta, de la ciudad celestial, divina. La política es vista como algo limitado por el pecado humano. Santo Tomás de Aquino, 1225-1274. Combina el cristianismo con Aristóteles. Dice que el poder viene de Dios, pero debe buscar el bien común. Al-Farabi, Averroes y Avicena, filósofos musulmanes que reflexionaron sobre el gobierno justo en armonía con la religión. Espadas cruzadas. Renacimiento y modernidad, el contrato social y la soberanía. Lugar, Europa, siglos XV-XVIII. Cambio clave, el poder ya no se ve como divino, sino como algo racional y humano. Pensadores principales. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527. En El Príncipe, analiza el poder tal como es, sin idealismo. Justifica la astucia y la fuerza en la política. Thomas Hobbes, 1588-1679. En Leviatán, dice que sin gobierno hay caos, estado de naturaleza, y que el pueblo cede su libertad al Estado para tener paz. John Locke, 1632-1704. Defiende la libertad individual y el derecho a la propiedad. El gobierno debe proteger los derechos naturales. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. En el contrato social, dice que la soberanía pertenece al pueblo y que la ley debe reflejar la voluntad general. Siglo XIX, crítica social y nuevas ideas de justicia. Pensadores principales. Karl Marx, 1818-1883. Critica la desigualdad del capitalismo. Propone una revolución para acabar con la explotación y crear una sociedad sin clases. John Stuart Mill, 1806-1873. Defiende la libertad individual, la igualdad de género y la democracia liberal. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Critica la moral tradicional y cuestiona el poder desde una visión filosófica profunda y provocadora. Siglo XX y XXI, democracia, derechos humanos y poder. Pensadores principales. John Rawls, 1921-2002. En Teoría de la Justicia, propone una sociedad justa basada en la igualdad de oportunidades y un velo de la ignorancia, para tomar decisiones imparciales. Robert Nozick, crítico de Rawls, defiende el liberalismo y la mínima intervención del Estado. Michel Foucault estudia cómo el poder se esconde en las instituciones y el lenguaje. Dice que el poder no solo se impone, también se internaliza. Hannah Arendt reflexiona sobre el totalitarismo, la libertad y la importancia de la acción política y el pensamiento crítico. Jürgen Habermas defiende la democracia basada en el diálogo racional y el entendimiento. Evolución de la filosofía política. Época. Enfoque principal. Filósofos clave. Antigüedad, ¿qué es una ciudad justa? Platón, Aristóteles. Edad Media. Poder y religión. San Agustín, Tomás de Aquino. Renacimiento. Realismo político. Maquiavelo. Modernidad. Contrato social y derechos. Hobbes, Locke, Rousseau. Siglo XIX. Crítica del capitalismo. Marx, Mill, Nietzsche. Siglo XX y XXI. Justicia, libertad, poder, democracia. Rawls, Foucault, Arendt. Habermas. ¿Por qué importa esta historia? Porque muestra cómo los seres humanos han luchado por entender y mejorar la forma en que viven juntos. Cada época y cada pensador aportó ideas que hoy todavía se discuten, y muchas de ellas están en la base de nuestras leyes, derechos y formas de gobierno actuales.